Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1937 y más concretamente el 13 de mayo, cuando falleció el rabino Haim Elazar Spira. Nacido en una parte del Imperio Austrohúngaro, que ahora forma parte de Polonia, Spira procedía de una importante familia de rabinos y se convirtió en juez jefe del Tribunal Rabino de Munkacs en 1903, sucediendo en ese cometido a su propio padre. A lo largo de su carrera, el rabino Spira escribió y publicó más de una veintena de libros relacionados con el estudio de la Torá, el hasidismo y la filosofía de la religión, destacando de manera especial una obra publicada en 6 volúmenes y titulada Minhas Elazar. El rabino Spira se opuso de manera frontal al sionismo al considerarlo una herejía impía que contradecía lo enseñado en las Escrituras. Para Spira resultaba obvio que sólo el Mesías tenía la legitimidad para devolver a los judíos a su tierra y que ese Mesías no podía ser sustituido por la acción de un grupo de judíos seculares que no eran creyentes ni practicantes y que incluso en buen número de casos profesaban el socialismo. El que pretendieran suplantar al Mesías constituía a ojos del rabino Spira una blasfemia de la peor especie que resultaba inaceptable. Semejante visión no se vio alterada lo más mínimo cuando en el año 1930 el rabino Spira visitó Palestina durante 13 días con la intención de encontrarse con el anciano cabalista Solomon Eliezer Alfandari. Durante una semana y a puerta cerrada, el rabino Spira y el cabalista Alfandari se reunieron, falleciendo el cabalista mientras el rabino Spira todavía se encontraba en Jerusalén. Al regresar a su tierra natal, el antisionismo de Spira si acaso se había afianzado más, y como el de otros muchos judíos, permanecería inconmovible incluso después del Holocausto y de la fundación del Estado de Israel. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de los Haredim en el Estado de Israel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se conoce como Haredim a aquellos judíos decididos a cumplir de la manera más estricta los mandatos contenidos en el Talmud. Su forma de vestir, incluso de cortarse el pelo, resulta apreciable a simple vista y en muchas ocasiones, de manera no del todo exacta, se les califica como ultraortodoxos. Segundo, ese cumplimiento estricto de lo contenido en el Talmud los ha llevado precisamente a negarse a realizar el servicio militar en Israel e incluso a contemplar el Estado de Israel como una creación meramente humana que no solo no tiene que ver con los planes de Dios, sino que incluso los contradice. Tercero, suele ser muy común que amplios sectores de la sociedad israelí califiquen a estos Haredim como parásitos en la medida en que se supone que obtienen de la sociedad más de lo que aportan. Cuarto, los Haredim han calificado semejantes afirmaciones como antisemitas, consiguiendo incluso ocasionalmente que se pidan disculpas por haberlas pronunciado. Quinto,
En una reunión reciente en Har Nof, durante Hashanah Rabbah, 3 prominentes rabinos de los Haredín se dirigieron a una multitud de centenares de judíos para repetir su insistencia en no servir en el ejército del Estado de Israel. Sexto, la clave de las exposiciones rabínicas era que los estudiantes de la yeshivá o escuela rabínica eran los verdaderos héroes que libran la verdadera batalla, ya que lo que sucede en el campo de batalla viene dictado por la fuerza o la debilidad del aprendizaje de la Torá que acontece en la yeshivá. Séptimo, en concreto, Rabí Shlomo Breuer afirmó: dicen que somos parásitos, pero nosotros decimos que ellos son los parásitos. Ellos son los parásitos, nosotros somos los verdaderos guerreros. Octavo, la reacción de buena parte de la sociedad israelí está siendo crecientemente negativa en la medida en que este tipo de afirmaciones desmerece de la de otros estudiantes de yeshivá o incluso judíos sin esa tendencia religiosa que están sacrificando su educación, trabajo, familias e incluso la integridad física o la vida por estar en el ejército. Noveno, la situación que plantea desde hace décadas este desafío se ha convertido en especialmente tensa en estos momentos en la medida en que entre el 25 y el 30% de los reservistas del ejército de Israel no se está presentando, por razones que pueden ir desde la salida del país para no combatir a desacuerdos con la prolongación de la guerra o con la manera en que Netanyahu la está llevando a cabo. Y décimo, los intentos de sacar adelante una reforma que lleve a los Haredín también a servir en el ejército de Israel han sido bloqueados de manera pertinaz en la medida en que podrían poner en peligro la permanencia del gobierno de coalición que preside Benjamín Netanyahu. En contra de lo que se suele afirmar de manera más propagandística e incluso ignorante que real, no se puede identificar al Estado de Israel con los judíos. La verdad es que el Estado de Israel es una creación del sionismo y por lo tanto recibe el respaldo de los que son sionistas, pero también el rechazo de aquellos que, siendo seculares o religiosos, consideran que es un Estado cuya existencia crea más problemas para los judíos que aporta soluciones. La realidad es que a pesar de que debería ser el Estado que recogiera a los judíos de todo el mundo, la mayoría de los judíos, como por otro lado sucede desde el siglo VI a.C., vive en la diáspora esparcida por todo el mundo y no en el Estado de Israel. Ciertamente, muchos de los que viven en la diáspora se pueden identificar con el Estado de Israel e incluso intentar conducir a los gobiernos de los países donde viven en su favor. Pero la realidad es que su identificación no los lleva en absoluto a trasladarse a vivir a Israel. Entre los judíos de la diáspora, no pocos son muy críticos con la política del Estado de Israel en cuestiones como el desprecio a la legalidad internacional o a la forma en que ese Estado fue establecido y se ha ido extendiendo desde 1948. Esos judíos, que en no pocas ocasiones son descendientes de víctimas del Holocausto, señalan la falta de moralidad e incluso de legitimidad de un Estado de Israel que incurre en la perpetración de horribles crímenes, del genocidio, de la práctica legal de la tortura y que incluso, para escándalo de muchos, ha logrado que Tel Aviv sea la capital homosexual del Mediterráneo. Nombres de intelectuales e historiadores relevantes como los de Norman Finkelstein o Ilan Pappé forman parte de ese grupo. A estos hay que sumar los de grupos judíos que objetan a la misma existencia del Estado de Israel y que lo hacen porque consideran que es una creación blasfema totalmente contraria a lo que enseña la Biblia. Creen firmemente que la restauración de Israel como Estado solo la puede llevar a cabo el Mesías y que, por lo tanto, su establecimiento por un grupo de judíos ateos y socialistas en su mayoría no ha sido sino un claro ejemplo de un ser humano que desobedece a Dios y que pretende suplantarlo.
Ciertamente, algunos de esos grupos han seguido en la diáspora, pero otros han emigrado a Israel. E incluso en esos casos afirman que no es lícita la subida en masa de los judíos a Palestina porque el Talmud lo prohíbe de manera estricta y que esa subida solo puede y debe llevarse a cabo bajo la dirección única del Mesías. Es habitual que incluso en el seno de estos grupos se abogue por la desaparición del Estado de Israel y por la creación en su lugar de un solo Estado palestino en el que convivan judíos y árabes como lo han hecho durante siglos. No todos los haredim mantienen una postura contraria al Estado de Israel e incluso algunos sostienen posiciones encarnizadamente sionistas. Sin embargo, todos ellos coinciden en no servir en el ejército y en dedicar su vida de manera total al estudio del Talmud. Semejante posición siempre ha significado para el Estado de Israel un desafío, pero ha sido un desafío que desde Ben Gurión a la actualidad se ha sabido tratar mediante oportunas exenciones del servicio militar. Ahora, esa situación de décadas ha cambiado radicalmente por varias razones. En primer lugar, Israel se ve envuelto en una guerra que pudo evitar, pero que las ambiciones de Netanyahu y de su gobierno no solo no han concluido, sino que han hecho que se extendiera a las naciones limítrofes. En segundo lugar, esta guerra es la más larga de la historia del Estado de Israel, y a pesar de la masiva ayuda recibida de los Estados Unidos, nada apunta a que la vaya a ganar y, sobre todo, a que la vaya a ganar pronto. En tercer lugar, la guerra está desprestigiando extraordinariamente a Israel en el terreno internacional y exponiéndolo como una nación aislada a causa de su conducta contraria al derecho internacional público. En cuarto lugar, la guerra está abriendo profundas grietas en una sociedad israelí que de manera creciente se ha dado cuenta de que Netanyahu jamás tuvo como objetivo la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. En quinto lugar, la guerra está golpeando de manera severa la economía de Israel, no solo por el coste, sino por el número creciente de judíos que ha ido abandonando el país. En sexto lugar, el número de objetores a esta guerra se está extendiendo de manera peligrosa, ya que entre el 25 y el 30% de los reservistas no se presentan ya en sus unidades de combate. Y en séptimo lugar, el futuro de los haredín aparece cada vez más amenazado, no solo por aquellos que niegan toda legitimidad espiritual al Estado de Israel, sino por los que se niegan de manera vehemente a formar parte de unas fuerzas armadas cada vez más necesitadas de efectivos para una guerra que no termina. Quizá estemos asistiendo a un punto de inflexión en la historia del Estado de Israel y quizá lo vayamos a contemplar en breve. En cualquiera de los casos, un Estado pequeño donde la mayoría de los judíos no se ha ido a vivir y cuya legitimidad es negada por colectivos enteros de judíos especialmente religiosos, no se merece bajo ningún punto de vista entrar en una tercera guerra mundial. Y es posible que, lejos de ser unos parásitos, los haredín quizá se encuentren entre los más lúcidos de todos los judíos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras razones porque España mantiene fuerzas armadas en países que nada tienen que ver con sus intereses nacionales, como por ejemplo el Líbano, donde por cierto corren el riesgo de ser bombardeadas por la aviación israelí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.